Buenos días, mis queridos y apreciados estudiantes. Buenas tardes. Bueno, en esta ocasión vamos a desarrollar la temática que teníamos pendiente con la clase del sábado anterior, teniendo en cuenta las dificultades de salud que se nos presentaron. ¿Ok? En este orden de ideas, lo que tenemos para el día de hoy, que va a ser bastante explicativo, y por favor, la idea es que suba este video a YouTube con la intención de que puedas pausarlo, repetirlo, mirarlo, tomar tus apuntes las veces que sean necesarios. ¿Ok? Recordemos que lo bonito de la matemática, en este caso estadística, es que es secuencial. Es decir, no damos temáticas aisladas, sino que hay una secuencia entre una y otra. Y un caso particular es esta temática. Recordemos que la última que vimos fue tabla de distribución de frecuencias para datos que no estaban agrupados. Si vemos aquí en nuestro apellido, frecuencia, vemos que dice que deben ser agrupadas. Ok, entonces, sí o sí van a estar ligadas a la temática anterior. Van a tener algunas diferencias particulares, sí, también vamos a mostrar. La idea es que la identifiquemos y sepamos cuándo utilizar una y cuándo utilizar las otras. ¿Listo? Empecemos. Nos dicen que una distribución de frecuencias agrupadas cumple las siguientes condiciones. Te dice, son aquellas distribuciones en las que la disposición tabular, es decir, los datos, de los datos estadísticos se encuentran ordenados en clases. Y ahí vamos a ver qué es una clase, un intervalo. Y con una frecuencia en cada clase. ¿Cómo así? Te dice, es decir, que esos datos originales, varios valores adyacentes, es decir, que están al lado, de cada conjunto se combinan para formar un intervalo de clase, lo que les mencionaba, que ahora en la terminología vamos a utilizar clase o intervalo de clase. No existen normas establecidas, esto es claro, hay que tenerlo pendiente. No existen ninguna normas establecidas para determinar cuándo es apropiado utilizar tablas de frecuencias agrupadas o no agrupadas. ¿Listo? Sin embargo, si tenemos en cuenta lo siguiente, se sugiere, de acuerdo a algunos autores, que el número de datos que tengamos en una población particular debe tener una característica particular. Dice, es igual o superior a 50. Y además el rango recorrido de una serie de datos es mayor que 20. Entonces utilizaremos distribución de frecuencias para datos agrupados. Bueno, para el caso de nosotros, cuando tengamos datos de 0 a 30, es decir, menores de 30 o hasta 30, vamos a colocarlo con intervalo cerrado, vamos a utilizar tablas de frecuencia con datos no agrupados. Pero si tenemos datos que superen este máximo, que en este caso es 30, es decir, de 30 hacia adelante, vamos a trabajar con datos agrupados, ¿ok? Ese va a ser el acuerdo de nuestro curso, porque como bien les acabo de mencionar, no existe una norma particular que nos indique cuándo sí y cuándo no, sino que se sugiere de acuerdo a la cantidad de datos que tengamos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que para realizar esas agrupaciones, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué aparecen los datos agrupados? Bueno, los datos agrupados aparecen de la siguiente manera. No es lo mismo que yo voy a hacer un análisis tabular, es decir, que quiera hacer una representación en una tabla de frecuencia a una población que conste de 20 personas. A que me digan que voy a hacer una misma tabla de frecuencia, un análisis tabular, a una población que ya son de 520 personas. Vemos que la diferencia es de 500, ¿cierto? Entonces, tengo una opción que me permite agrupar mis valores aquí particulares en la población, ya sean datos de edades, dependiendo de lo que nos estén pidiendo que tabulemos. Y esta opción me permite agrupar con unas características particulares. Se sugiere, por facilidad, mayor organización, utilizar datos agrupados. ¿Listo? Y particularmente lo que les mencionamos, pues como aquí tenemos datos 20 y dice, según el acuerdo de nosotros, de 0 a 30, vamos a utilizar tablas de frecuencias para datos no agrupados. Como es evidente aquí,
520 es mayor que 30, utilicemos con datos agrupados. ¿Listo? En ese orden de ideas, ¿qué nos sigue diciendo la teoría? Nos dice lo siguiente. Dice el número de intervalos. Bueno, dice para agrupar los datos en intervalos de clase. ¿Qué es agrupar? Así como puse el 0,30. Esto es un intervalo. ¿Qué características cumplen los intervalos particularmente? Por si lo hemos olvidado un poco. Bueno, recordaremos rápidamente aquí. Un intervalo pueden ser semiabiertos, abiertos, cerrados. ¿Cuál vamos a trabajar aquí nosotros los semiabiertos y cerrados? Pero lo haremos rápidamente. Cuando tengamos un intervalo de esta forma, A, B, donde A y B son números reales cualquiera, ¿qué características deben cumplir? Que el A, es decir, el primero que aparece en el intervalo, debe ser menor que B. Por esa razón, el orden de las letras. Aparece también A, B. También tengo lo siguiente, que es B, A. Vamos a ver aquí. A, B. Y un cuarto, que sería el caso de que los dos estén cerrados. A, B. ¿Ok? En estos señores, si nos podemos ubicar aquí en cada uno de estos intervalos de clase, ¿cuál es la diferencia entre cada uno? Que algunos aparecen con paréntesis y los otros aparecen con corchetes. Usualmente esa es la única diferencia. Ahora, ¿qué indican más allá del paréntesis y el corchete? Bueno, facilito. Voy a poner un ejemplo con números aquí. Si aquí me dicen, bueno, necesito saber los estudiantes que tienen experiencia ya en contaduría, auxiliar contable, en años, 1 a 3 años. Yo digo lo siguiente. Si aquí hay algún estudiante que tenga 8 meses, no cumple el año, no va a aparecer aquí. ¿Listo? ¿Quiénes son los estudiantes que van a aparecer aquí en este caso? Ustedes si cumplen con la característica del ejemplo. Incluyo al 1, es decir, el corchete me va a decir que incluyo al primer valor que aparece aquí. El 2, pero el 3, como aparece en paréntesis, no lo voy a incluir. ¿Listo? Entonces podríamos decir que este señor, que es corchete, se puede representar como cerrado, es decir, que se incluye a ese valor. Y este que aparece con paréntesis indicará abierto, es decir, que no indica ese último valor, sino el anterior a él. Por ejemplo, vamos a poner otro aquí, 2,7. Pero entonces tengo, la coma es simplemente el que separa, sino que la de muy lejos, un valor y otro. Entonces ese intervalo demasiado abierto, 2,7. Y yo les digo, bueno, me hacen el favor y me indican cuáles son los elementos que conforman este intervalo. Yo digo, bueno, como dice abierto, según lo que acabo de explicar, no lo incluyo. Yo empiezo por el siguiente, que es el 3,4, 5, 6 y 7 aparece en corchete, es decir, que sí lo incluyo. ¿Listo? Esto es matemática como tal, donde explico el comportamiento de los paréntesis y corchetes en los intervalos de clase. ¿Estamos claros? Repito, si es corchete indica cerrado que sí lo incluye, si es paréntesis indica abierto que no incluye ese valor. En ese orden de idea, ahí van tomando sus apuntes. Seguimos con la característica. Me dice, dependiendo de los intervalos de clase, se deben seguir las siguientes reglas generales. Dice que son reglas, dice, se debe cumplir. Si tú no las cumples o por ende en el desarrollo del ejercicio, problema de aplicación no se cumple, tenemos que mirar a ver qué está pasando porque no podemos seguir así. ¿Listo? Dice, el número de intervalos de clase, es decir, los que vimos ahora aquí, deben estar entre 5 y 15. Es decir, que no me puede dar menos de 5, o sea, 4 intervalos, es decir, si eso va a ser una tabla vertical, 1, 2, 3, 4 intervalos, no me sirve. Mínimo 5 y máximo van a ser 15. ¿Listo? Dependiendo de los datos de la población. Dice, cada una de las observaciones debe estar incluida en una y solo una de las clases. Es decir, que yo no puedo hacer, por ejemplo, vamos a ver esto. 1 incluye el 1, 3 no incluye el 3. Acá va a ser
3, 3,2 y corchete. Y acá voy a empezar con 2. Aquí no se cumple lo que les mencioné que se debe cumplir. 3,5, que debe ser mayor al primero. 5,10. Aquí se está violando una de las reglas, que en este caso es la segunda. Dice, cada observación, es decir, cada valor, debe estar en una y solo una de las clases. Pero ¿qué sucede? Que el 5, como está con corchete aquí, se está incluyendo, pero el 5 nuevamente se está incluyendo acá por estar en corchete. Es decir, que aquí estamos incumpliendo en una de las reglas. ¿Ok? ¿Qué más me dice? Dice que el valor más pequeño y el más grande deben estar entre la clasificación, en efecto, el 1 y el 10 en este caso. Ahí están. No deben existir brechas o vacío entre las clases sucesivas. Lo que mencionaba ahorita. Aquí, en A2, decía que no puedo repetir. En A4 me dice que no puedo dejar un vacío. Imaginemos que es del 1 al 10. Aquí viene 1,3, paréntesis. Y otra vez aquí paréntesis, 3,5 con corchete. Recordemos que si aparecen paréntesis y paréntesis, no estoy tomando ese valor en cuenta. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Lo estoy dejando libre. Y me dice aquí que no puede haber esos vacíos. ¿Listo? Dice, los intervalos no deben sobreponerse entre sí. ¿Qué es sobreponerse? Es ir uno por encima del otro. Es decir, que va a mantener una relación de orden. Y el último dice, en la medida de lo posible, se debe utilizar la amplitud para todos los intervalos. ¿Qué es la amplitud? Se la voy a definir acá adelante, pero es la distancia que existe entre este señor que va a recibir el nombre de límite inferior y este señor que va a recibir el nombre de límite superior. ¿Ok? Entonces, continuamos. Y nos vamos con la otra presentación. Y nos dice lo siguiente. Procedimiento, que es aquí donde tenemos que centrar, para construir una distribución de frecuencia agrupada en intervalos. Ojo, procedimiento, es decir, el paso a paso, cómo la voy a hacer, cómo la voy a realizar. Entonces, en primera medida, me dicen, primer paso, determinar el máximo y el mínimo de los valores en nuestro conjunto de datos, ¿listo? Que tenemos en nuestra muestra y calcular el recorrido de la variable o rango, es decir, primer paso va a ser encontrar el rango. ¿Cómo se encuentra el rango? Aquí te acabo de decir, identifica quién es tu máximo valor, es decir, el número mayor y cuál es el número menor, y vas a encontrar la diferencia. ¿Qué es una diferencia? Una resta. En matemática, diferencia es una resta. O sea que esto es muy, pero muy fácil. Por ejemplo, usted tiene esos datos, 5, 4, eso puede estar en desordenito, usted simplemente lo organiza y fuera. Primer paso, te dicen encontrar el rango. Tú miras tu valor máximo, es el 10. Rango con R, pues representamos con una letra R mayúscula, listo. X, que es el valor máximo, menos el mínimo, que es el menor, 1. Es decir, que tu rango equivale a 9. ¿Listo? Es así de sencillo. Primer paso para construir una tabla de frecuencia con datos agrupados es identificar quiénes son los valores máximos, valores mínimos y encontrar su rango. ¿Ok? Luego dice calcular el número de clases, es decir, cuántas filas horizontales vas a encontrar. A utilizar, existen dos diversos criterios para determinar ese tipo de número de clases. Ante esta diversidad de criterios, se han considerado que lo más importante es dar el ancho o longitud de la clase, es decir, su respectivo recorrido, a todos los intervalos de tal manera que correspondan a una naturaleza de cada dato. El objetivo que se pretende desarrollar aquí es lograr que esto que vamos a representar en intervalos se vea evidente en nuestra marca de clase. ¿Cómo se diferencian o cómo indicamos cada clase? Hay unos criterios particulares. ¿Cuál es el criterio? Existe una forma para determinar el número de clases. Y la misma puede ilustrarse en el siguiente cuadro. Esto es un criterio general, ¿listo? General. Dice, cuando los datos son de 10 a 100, por lo general vamos a encontrar intervalos que sean de 4 a 8, es decir, filitas.
los intervalos que acabo de mencionar, porque son con paréntesis. Pero según lo que hablábamos ahorita, dice que tiene que ser mínimo 5, o sea que aquí sería de 5 a 8. Cuando vemos valores de 10 a 100, es decir, que si te dan un conjunto de datos con esta información que le estoy dando, tú debes saber más o menos si lo que estás haciendo está bien o está mal. Ejemplo, si te dan algún número que esté entre 10, bueno, ya saben que nosotros vamos a trabajar de mayores de 30 a 100, ya sabes que mínimo te van a dar 5, máximo 8. Si te dan 10, 12, algo raro tenemos, algo malo tenemos y revisamos. Lo mismo si la población es de 100 a 1000, de 8 a 11, y si es de 1000 a 10.000, de 11 a 14. ¿Listo? Ahora, ¿cómo encontramos eso? ¿Cómo encontramos la cantidad? Dice, cuando se tienen alguna duda para determinar cuántos intervalos de clase vamos a encontrar, lo que se sugiere es utilizar una ley o regla llamada ley de Sturges. ¿Listo? La ley de Sturges nos establece una ley que nos dice, bueno, mira, esto te permite calcular a ti cuántos intervalos vas a encontrar, la cual vamos a representar con la letra K. ¿Qué nos indica? Nos dice que es una fórmula estandarizada, ¿listo? Nos dice que simplemente debes tener la fórmula es así, 1 más 3.30 y vamos a poner aquí punto 32 o 3,322, como quieras verlo, por el logaritmo de n. Si te das cuenta, es lo más fácil de este mundo utilizar esta formulita. ¿Por qué razón? Si vemos la formulita, ¿cuántas variables tenemos? Una sola, que es n. ¿Y quién es n? El número total de datos. Es decir, que si tú quieres saber cuántas filas de intervalos vas a encontrar, lo único que debes hacer es reemplazar por n la cantidad de datos que tenga. Ejemplo, si son 100 datos, reemplazas aquí por 100. Si son 50 datos, reemplazas por 50. Resolvemos y listo. ¿Ok? Hasta aquí, espero que veamos en completo orden. No estamos resolviendo nada extraño todavía. Entonces, nuestro segundo paso es calcular cuántos intervalos de clase voy a necesitar mediante la ley de Sturgeon. Aquí se las dejé. Ahora, después de haber obtenido eso, ¿qué viene? Debemos encontrar la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Ojo, la amplitud de intervalos. Los intervalos, escribirlo aquí de manera, tienen un valor inicial, ¿cierto? Ese señor se va a llamar límite inferior y el otro señor límite superior. Entonces, ¿qué es la amplitud? La distancia que los separa a ellos. Si aquí es 3 y 2, 5 y 3, los separa 2. Entonces, esa sería la amplitud. Pero ¿cómo se calcula? Fácil. Te dicen, bueno, como en su primer paso, ya encontramos el rango, que fue el primer paso que tenemos que hacer. En el segundo paso encontramos el número de intervalos que fue calculado con la ley de Sturgeon, que lo representamos con la letra K. Entonces, para encontrar la tercera, que es la amplitud, vamos a representarla con A. Vamos a decir que es el cociente, la división del valor que encontraste del rango sobre el valor de K, que es la cantidad de intervalos de clase. Es decir, que para encontrar la amplitud necesitamos el rango y K. ¿Quién es K? El número de intervalos. Se hace esa división y listo, encontramos la amplitud. O sea que esto hasta aquí es lo único nuevo que hay hasta el momento para construir una tabla de frecuencia con datos agrupados. ¿Listo? Entonces, seguramente con esta explicación vamos a poder construir o desarrollar nuestro ejemplito, que nos dice lo siguiente. Recordemos lo siguiente, lo que les acabo de mencionar, que es lo único nuevo, es decir, que los otros seguramente es con base a lo que ya nosotros hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Entonces nos dice, ejemplito, dice, un hotel va a abrir sus puertas a cierta ciudad. Antes de decidir el precio de sus habitaciones, el gerente investiga los precios por habitación de 30 hoteles. Eso se llama estudio de mercado. De la misma categoría de esa ciudad, es decir, si es 5 estrellas, averigua cuánto cobran de 5 estrellas, si es de 4 estrellas, así sucesivamente. Los datos obtenidos en miles de pesos o pesetas fueron, aquí tenemos 3,3. Si se dan cuenta, para ahorrar tiempo, yo lo organicé. Ahora, siempre
¿Va a estar organizado? No. ¿Y en qué va a cambiar que esté organizado y desorganizado? No cambia absolutamente nada. Sugerencias, siempre organizan. Es muy fácil, es más fácil trabajar así. ¿Listo? Ahora, como lo tengo organizado y necesito construir mi tabla de frecuencia, debo recordar los pasos. Dice, para encontrar el primer aspecto, debo encontrar el rango, ¿listo? Para encontrar el rango, ¿qué debo identificar? El valor máximo y el valor mínimo, ¿ok? Entonces vamos a desarrollarlo paso a paso, ¿listo?